Listo. Vamos a continuar, chicos, con el tema. Vamos a ver hoy lo que es el metabolismo. Y entonces voy a empezar compartiéndoles acá la presentación. Esta presentación. Entonces tenemos metabolismo y energía, ¿vale? Estos dos procesos están muy relacionados, como ustedes ya lo pudieron ver, porque pues para poder realizar los procesos metabólicos, hablando principalmente del catabolismo, necesitamos energía. Pero igualmente en el anabolismo necesitamos energía y en el catabolismo pues la estamos generando, ¿sí? Entonces, esos dos procesos están muy estrechamente relacionados. Vamos a mirar acá, yo creo que ahí pueden ver bien, ¿cierto? Dentro de este tema de la energía y del metabolismo, vamos a empezar un poquito hablando de materia y energía, y por eso estaba esa pregunta sobre la ley de la termodinámica, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la termodinámica con el metabolismo? Pues hay que primero entender un poquito sobre la energía y sobre su dinámica para hablar después ya de reacciones metabólicas, ¿vale? Entonces vamos a ver que dentro del intercambio de materia y energía vamos a tener un concepto que es sobre sistemas abiertos, ¿sí? Este tema o esta definición de sistemas abiertos es basado en la interacción que tiene la materia o digamos, los sistemas con su entorno, ¿sí? Entonces, aquí como lo dice en esta diapositiva, espero yo les señalo, los seres vivos o sistemas biológicos son sistemas abiertos. Entonces, ¿qué quiere decir que sea sistema abierto? Pues que ese sistema, aunque aquí no nos muestra un ser vivo, lógicamente, ¿cierto? Pero es un sistema que está interactuando con su entorno y que está permitiendo la entrada y la salida tanto de materia como energía, ¿sí? Entonces, eso de pronto, por definición, es el sistema abierto en general, ¿sí? Que tiene un intercambio con el medio, está recibiendo y está también proporcionándole al medio energía, materia o de alguna forma, ¿no? Como ustedes me decían, ahora que hay energía química, que hay energía lumínica, que hay energía calórica, entonces en cualquier forma de esa energía lo podemos ver reflejado en esa interacción, ¿sí? Listo, vamos a ver aquí un modelo biológico muy sencillo. Los seres vivos están en constante interacción con su entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un animal recibe del medio el alimento, el agua, en forma de materia y energía, y está eliminando diferentes compuestos, agua, CO2, el calor, ese mismo calor pues es energía también, excrementos y secreciones, ¿sí? También hacen parte de esa materia que le está devolviéndole al medio, ¿no? Que de esa forma interactúa con todo su entorno. Miremos acá también una planta, ¿sí? En el caso de las plantas, pues reciben energía lumínica proveniente del sol, también toman moléculas de CO2 del medio, están liberando calor, están liberando oxígeno y están generando materia orgánica, ¿cierto? Frutos, vegetales, polen, todo tipo de pues, sustancias que ellas mismas producen, que finalmente van a quedar en el medio, ¿sí? Después como residuos orgánicos. Y toman también del medio agua y sales minerales, ¿cierto? Por las raíces. Entonces miren que estos sistemas están en constante interacción, tanto de materia como de energía, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de materia como este tipo de compuestos, la energía pues en forma aquí forma lumínica, etcétera. Entonces vamos a ver que un organismo vivo siempre es un sistema abierto por definición, ¿sí? Por ese intercambio
que se crea o que ellos tienen de materia-energía. Por lo general, es muy difícil encontrar un sistema totalmente cerrado, ¿sí? De pronto, ¿ustedes qué sistema se pueden imaginar como cerrado? Que nunca interactúa. Así sea animal, o sea, un modelo, digamos, un modelo de sistema. Una olla a presión, ¿no? Pero la olla Bueno, no, o una olla sin sas que no permita que entre ni salga. ¿Una olla de qué? Una olla normal, o sea, que no permita que entre ni salga. Una piedra. Una nevera es como un ejemplo de pronto, pero bueno, la nevera también está tomando energía. Digamos que un sistema que esté dentro de una nevera de pronto puede ser, ¿no? Que esté encerrado. El sistema de gas de las neveras, ¿no? El sistema de refrigeración. El Como sistema un reactor. ¿Un qué? O, profe, una bomba inflada con helio o un globo inflado, ¿no sería, pues, No, porque igual ella está recibiendo y tiene una energía potencial ahí, ¿no? En el caso que se va expandiendo. Sí, yo creo que un reactor sería. Un reactor tiene un sistema interno, ¿cierto? De pronto que no le deja, o sea, el mismo reactor en sí está encerrando un sistema y no reacciona con nada externo, sino solo al interior, ¿cierto? Eso sería como un ejemplo. ¿Un termómetro? ¿Qué? ¿Un termómetro? Pues el termómetro pues mide temperatura y va reaccionando en cuanto a esa temperatura externa, ¿no? Digamos que los objetos inanimados... Hay un termo. ¿Cómo? Un termo, no puede ser. ¿Termo? Ajá. Bueno, puede ser, un termo ¿Profe? es completamente sellado, ¿cierto? Profe. Una batería. ¿Una qué? Una batería, profe. Una batería, pero esa batería tiene también una energía potencial que después va a ser usada en forma de energía o que va a ser... sí, o sea, no en el mismo momento, pero sí tiene como algo para generar, para interactuar con ese medio. ¿Y una cámara de vacío? Una cámara de vacío puede ser, ¿cierto? Que contenga un sistema y ese sistema no está interactuando con nada. Hay un ejemplo pues muy a nivel global y es el propio universo. El propio universo es un sistema cerrado porque no tiene nada más con qué interactuar, ¿cierto? O sea, aunque en su interior ocurren muchas cosas, no tiene un sistema externo que entregue o reciba energía, ¿sí? Aunque él está en constante expansión y bueno, las teorías, etcétera, pero no hay algo más. Pero es como, de los ejemplos que me han dado, son buenos, el reactor, la nevera, de pronto, sí, algo que esté completamente sellado y que no esté interactuando con nada afuera, son ejemplos, de pronto son poquitos, pero sí hay, entonces esos serían como ese tipo de ejemplos. ¿Listo? Bien. Entonces esa energía, como alguien dijo por ahí, es la capacidad de realizar un trabajo, ¿cierto? Es como esa, característica o esa capacidad pues que se tiene para desarrollar algún trabajo en especial, y el trabajo pues se refiere a la transferencia de energía de un objeto para que se mueva, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de energía. Podemos hablar de energía radiante, lumínica, mecánica o química, ¿cierto? Son como las principales formas de energía. Aquí vamos a mirar cómo es ese flujo de energía en los diferentes sistemas o en un sistema específico, teniendo en cuenta varios sistemas, ¿no? En este caso, pues, de la naturaleza o de los animales o seres vivos. Podemos ver, por ejemplo, que los organismos fotosintetizadores o productores, ¿sí?, están tomando esa energía lumínica provenientes del sol y la transforman en energía química, entregando, digamos, moléculas orgánicas a esos consumidores primarios.
Igualmente, estos productores pues liberan energía en forma de calor y también están entregando materia en forma de residuos orgánicos. ¿Listo? En este caso los consumidores pues también liberan calor, energía calórica, forman compuestos químicos y pueden estar entregando a un consumidor secundario la energía química, ¿cierto? En forma de moléculas químicas. Y también pueden ir hacia los descomponedores en forma de residuos orgánicos, ¿cierto? Entonces, ya cuando mueren, entonces entregan como todos esos residuos a los descomponedores. Ya un consumidor secundario, pues igual, elimina calor, se entrega residuos orgánicos a estos organismos acá. Y finalmente los descomponedores pues generan calor, ¿cierto? Descomponen materia orgánica generando calor y son los que reciben casi todas las formas de los demás, los residuos de los demás sistemas, ¿no? De los demás organismos. Entonces digamos que esta es una representación general de cómo se da el flujo de energía en cuanto a ese sistema vivo, el sistema de seres vivos. Bien, en esa pregunta de la termodinámica, pues lo importante es entender que esa energía siempre va a ser, la energía que tenemos en un medio va a ser usada de alguna forma, ¿sí? Entonces, como siempre hemos escuchado hablar y decir que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Se transforma, siempre habrá una transformación de algún modo, ¿sí? Entonces, como ustedes me lo dijeron, energía luminosa puede cambiar a energía térmica o energía química. Esa energía química también se puede transformar ya después en digamos que ser transferida en forma ya de materia, ¿sí? Y esa materia pues contiene un potencial de energía, ¿listo? Entonces, nada se destruye dentro de nuestro sistema biológico, dentro del universo no hay destrucción de materia o de energía, simplemente cambian de forma, ¿vale? Y eso lo vamos a ver reflejado en los procesos biológicos. Bueno, acá nos habla de ese sistema cerrado que es el universo, pues algún datico ahí. Conservación de la energía, ¿cierto? Entonces esa primera ley se refiere a esa conservación de la energía, que nuestro sistema, el sistema cerrado que es el universo, ¿sí? Tiene una energía inicial, una energía de trabajo en todo su contenido, pues, y esa energía siempre va a ser igual, ¿sí? Siempre esa energía contenida en el universo va a ser la misma, a pesar de todos los cambios, de todos los procesos que se realicen. Entonces, a eso se refiere también esa ley de la conservación. Siempre vamos a poder usar de alguna manera esa energía que se encuentra en nuestro sistema. Bueno, aquí les presento un ciclo igual al que les presenté hace poco, es un poquito más gráfico, pero tiene el mismo objetivo, ese ciclo de materia y flujo de energía en los diferentes organismos. Simplemente es como para que lo revisen y lo estudien ya por su parte. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y creo que ustedes me lo no. Pues es un ejemplo de la termodinámica, ¿cierto? En un modelo biológico. Y en esta reacción, ¿ustedes qué creen que está sucediendo? ¿Qué tipo de reacción es? ¿Metabólica o anabólica? Quiero decir, ¿catabólica o anabólica? Catabólica. Catabólica. ¿Por qué es catabólica? Porque está liberando energía, ¿no? Porque qué? está cogiendo una Porque está liberando energía. Háblenme fuerte, el que vaya a participar. No escuché bien. Porque está cogiendo una molécula compleja y la está descomponiendo en una molécula más simple. Perfecto, muy bien, Carlos, porque tiene una molécula aquí completa o grande o compleja, que es la glucosa, pues con oxígeno, y la vamos a transformar o se transforma en varias moléculas sencillas que son dióxido de carbono, agua, y igualmente se produce o se genera energía.
Entonces, eso es uno de muchos ejemplos dentro de nuestro metabolismo en donde está demostrando que hay una transformación de esa energía, de esta molécula, ¿cierto? Que se está dividiendo, que se está metabolizando en forma de un proceso catabólico para formar varios compuestos, ¿cierto? Y a partir de esto estamos generando energía química, ¿vale? Bien, entonces la energía que se libera, ¿cierto? Total, vamos a poderla usar o poderla emplear en otras reacciones y también pues se va a generar una proporción también de calor en ese tipo de reacciones. Bueno, la segunda ley, pues aunque no les pregunté sobre esta segunda ley, nos menciona que esa energía o debe haber una dirección en la cual un sistema tiende a desplazarse, ¿cierto? Que no está en equilibrio, pues tiende a buscar un equilibrio. Entonces siempre vamos a ver en las reacciones, ¿sí? De pronto más que todo en las reacciones metabólicas, que debe haber un equilibrio entre reactivos y productos, ¿sí? Entonces ese equilibrio es necesario para que se den las reacciones a nivel biológico. Bien. Miremos que cuando hablamos de una reacción química, es el proceso que se forma o que forma o rompe enlaces químicos y mantiene unido a los átomos, ¿no? Digamos que un concepto básico de reacción química es eso, unir o formar o romper enlaces entre átomos, ¿sí? Y esas reacciones químicas, en esa reacción se ven implicados unos compuestos que se llaman reactivos, que serían esa sustancia inicial, ¿sí? Una sustancia química inicial que va a sufrir una transformación. Y los productos, pues, son las sustancias finales, lo que se genera después de esa reacción. Estos, digamos, conceptos muy básicos, yo creo que muchos de ustedes lo saben y dicen, ay, bueno, eso es muy obvio, pero de pronto, pues, hay otros que no, entonces es importante tener claro eso, ¿cierto? Habrán siempre, dentro de un proceso químico, habrá unos reactivos y unos productos, ¿vale? Y aquí en el intermedio, ¿a quiénes vamos a tener? Catalizadores, energía. Los catalizadores, y que hablando en el procesos biológicos, ¿serían quiénes? Las enzimas. Las enzimas, ¿no? Entonces, aterrizando un poquito en las reacciones biológicas, podríamos ver qué son las enzimas. Bien. Hablábamos que esa reacción química entonces se forman o se rompen enlaces. Hablamos de reactivos y productos. Entonces miren que acá tenemos un reactivo que se transforma en A, el A que se transforma en B y el B que se transforma en un producto final, ¿vale? Entonces es como un suceso de reacciones que finalmente, para que este reactivo pase a este producto, pues deben haber unos productos intermedios, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar en la naturaleza varios de estos ejemplos o varios de estos tipos de reacciones complementarias, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que esto sería la representación de esa reacción global, ¿sí? Tenemos estos reactivos que de alguna manera se transforman en estos productos, ¿sí? Pero para un proceso, digamos, dentro del metabolismo, vamos a encontrar que siempre hay un producto que puede atravesar varias reacciones químicas y finalmente pues tenemos un reactivo que se transforma a un producto específico, ¿sí? Bueno. Necesitamos, cuando hablamos de una reacción, cuando estamos hablando de reacciones químicas, pues podemos saber, es importante entender que van a desprender o van a generar energía esas reacciones o van a necesitar un aporte de energía,
¿sí? Entonces recordemos, hablando de esos ejemplos biológicos, las reacciones que desprenden energía serían esos procesos del catabolismo, ¿vale? Y cuando hablamos de catabolismo, también para hablarlo un poquito en ese desprendimiento de energía, hablamos de reacciones exotérmicas, ¿sí? Para que asociemos todos esos conceptos. Y también cuando hablamos de que algo requiere energía, entonces en el metabolismo estaríamos hablando de del anabolismo, donde estamos sintetizando sustancias más complejas, y esas reacciones ya serían de naturaleza endotérmica, ¿cierto? Porque está requiriendo energía para ese proceso. Bien, entalpía, la cantidad de energía intercambiada entre las partes de una reacción química, ¿cierto? Entonces es como esa energía que va de un lado de la reacción al otro. ¿Listo? Bueno, miremos acá este ejemplo para que lo entendamos muy bien. De pronto no se entiende muy bien la letra de la gráfica, ahí sí me excusan, pero les voy a decir qué dice, ¿cierto? Entonces, la entalpía de los reactivos, aquí tenemos una entalpía de activación y aquí nos habla de la entalpía de los productos, ¿cierto? Entonces, la entalpía de la reacción, ¿listo? Entonces vamos a ver que los reactivos van a requerir cierta cantidad de energía para alcanzar, digamos, una activación de ese proceso, y finalmente cuando ya se transforma en los productos, pues decrece o disminuye esa energía inicial que tenían, ¿no? Profe, ¿Señor? esta es la que se conoce, por ejemplo, con lo de las reacciones endotérmicas y exotérmicas como delta H y así. Exactamente, son como las diferencias de energía que requiere una reacción. Ajá. Entonces vamos a ver las necesidades energéticas, ya sea aquí para activar, ¿cierto? Esos procesos enzimáticos o esa reacción, qué energía necesita para activarse y qué cantidad de energía se está desprendiendo también. ¿Sí? Entonces son es asociado a las enzimas. Muy bien, Juan. Lo puedes asociar o más adelante lo veremos a nivel enzimático. Listo. Y también vamos a ver cuando tenemos este proceso a la inversa, ¿no? Que cuando necesitamos que estos reactivos se transformen en estos productos, pues inicialmente vamos a tener una energía menor, que en el proceso de transformación pues necesita que se le aporte mucha más energía a esta reacción, ¿no? Porque necesita una energía acá mucho más alta, ¿sí? Para poder generar y producir finalmente estos productos, ¿vale? Entonces se puede dar como en las dos formas, el requerimiento o esa liberación de energía. Bueno, aquí ya nos menciona sobre esas reacciones exotérmicas y endotérmicas, como ya ustedes lo leyeron y lo consultaron, pues la exotérmica es donde se libera energía, ¿sí? La entalpía de los productos disminuye, o sea que si estoy liberando, quiere decir que esos productos que estaban, o sea, esos productos están gastándose esa energía que traían los reactivos, ¿cierto? Digamos, ya se transforman en moléculas con menor cantidad de energía. Y miren que si es exotérmica quiere decir que se libera energía, entonces se libera energía al medio y ya los productos pues no tienen esa misma energía, ¿sí? Y cuando tengo pues la endotérmica, se aporta energía al producto, entonces hablamos de que la entalpía del producto aumenta, ¿listo? Entonces estoy requiriendo energía para la creación de un enlace, la creación de la síntesis de un compuesto, entonces estoy absorbiendo energía y ya los productos van a tener un potencial mucho mayor de energía que como entraron o al inicio en
en los reactivos. ¿Listo? Bien, miremos acá. Tenemos estos dos ejemplos de esa reacción exotérmica y endotérmica. La exotérmica va a tener liberación de energía, entonces acá tengo mis productos, mis reactivos, reactantes también se les puede decir. Ellos interactúan, ¿sí? Hay una generación de energía y se generan ciertos productos también. Estos productos pues ya tienen menos energía que los que inicialmente. Y igualmente en reacción endotérmica hay un aporte de energía del medio, ¿sí? Puede ser desde otras moléculas, de otros compuestos que están aportando electrones a esa reacción, etcétera. Las mismas enzimas o los catalizadores están generando esos encuentros entre moléculas donadoras y aceptoras de electrones. Entonces se producen unos productos o se generan unos productos con más energía pues contenida en ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver esas funciones de las proteínas, ¿sí? Yo creo que también lo leyeron en cuanto a cuando hablábamos de las enzimas. Entonces las enzimas, recuerden que se clasifican dentro del grupo de las proteínas. O sea que las proteínas o todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ¿vale? Es para que recuerden, la enzima es como un grupito de esas proteínas, ¿vale? Entonces miremos que una enzima, esto es una representación pues muy gráfica de una enzima, tienen un espacio, ¿sí? Tienen un espacio adecuado para que ingresen unos sustratos, ¿sí? Vamos a ver que esos sustratos están también específicamente diseñados para ingresar en un espacio o, como lo dice acá, en un sitio activo de la enzima, ¿vale? Entonces, como alguien decía por ahí, creo que lo comentó, hay una enzima específica para un sustrato, no es que cualquiera llegó y se metió ahí, no. Si no tiene los enlaces o la disponibilidad de electrones acá adecuada, no puede ingresar. O la forma, ¿no? La forma, la cavidad, no puede ingresar cualquier sustrato. Bien, entonces cuando ingresan estos sustratos a esta forma enzimática o esta enzima aquí, ellos cambian de forma, ¿vale? Entonces la enzima lo que hace es permitir algún proceso químico, alguna reacción química específica entre esos sustratos, ¿sí? De tal manera que después cuando ellos salen van a tener una forma distinta, ¿sí? Ellos van a cambiar de forma, puede que hayan perdido electrones, que hayan cedido electrones a otra molécula, etcétera, y eso va a causar cambios en su estructura, ¿vale? Entonces cambian de forma. ¿Será que la enzima cambia de forma? Pregunta. No. No. ¿Por qué no puede cambiar de forma? ¿Qué pasaría? ¿O por qué no cambia de forma? De forma cambiaría también su función, profesora, porque ella tiene unas cadenas de proteínas específicas. Perfecto, muy bien. O sea, ella nunca puede cambiar de forma porque entonces ya no sirve, ya no puede recibir a los otros sustratos, ¿no? Entonces, como tú dices, las enzimas pues son unas cadenas de aminoácidos, son unas proteínas que tienen una estructura específica, muy especial. Entonces, ella debe conservar su estructura, ¿sí? Porque ella se recicla, o sea, ella no puede estar cambiando y cambiando de sustrato, no. Ella vuelve a recibir a los mismos sustratos, pues, que necesiten pasar por este proceso, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, también no es que sea muy clara, pero ahí vamos a ver algo específico. Tenemos acá una molécula, una enzima, la cual recibe ADP y
fosfenolpiruvato, ¿cierto? Esta es una molécula de fosfenolpiruvato, es un compuesto carbonado o con 3 carbonos. El ADP es una molécula que va a ser convertida o que va a ser energizada o que se va a reducir. Entonces, la enzima recibe estas 2 moléculas, ¿sí? Se forma un complejo enzima-sustrato, así se llama esto, y finalmente permite que este fosfenolpiruvato transfiera un grupo fosfato a este otro compuesto, ¿sí? Al ADP, y se transforma en ATP. ¿Quién recuerda o quién sabe qué representa este ATP? La ¿Energía? energía que utiliza una célula para realizar un proceso. Exacto, la energía que se necesita para un proceso. Entonces, esta molécula de ATP es la molécula de energía de todas las células, ¿vale? Ese ATP pues se va a ir y va a buscar alguna reacción que necesite energía y él va a entregar sus electrones o su grupo fosfato a esa reacción y bueno, va a convertirse nuevamente en ADP y vuelve a la enzima y se transforma en ATP y todo esto es un ciclo, ¿listo? Eso es un ciclo donde siempre generaríamos o necesitaríamos que esta enzima transfiera o transforme el ADP hacia ATP. No solamente... ¿Qué es lo que es ATP? Señor. ¿Puedes repetir qué es lo que es ATP? O sea, para qué funciona. Adenín trifosfato. Y el ATP, o sea, la molécula se llama adenosin trifosfato, pero es una molécula que representa la energía química en las células. ¿Sí? Es esa energía química que se requiere en diferentes reacciones y que va a permitir la ocurrencia de reacciones de tipo anabólico. ¿Sí te quedó claro? ¿Era eso? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Igual lo que les iba a decir, no es que solo el piruvato sea el que forme ATP, van a haber muchas moléculas pues en otro sistema enzimático que van a permitir este proceso, ¿no? Que van a se van a poder transferir sus grupos fosfatos a esta molécula y generar compuestos o estos compuestos químicos de energía. Bien, aquí vamos a ver, o lo que ustedes también ya encontraron por ahí con el desarrollo de las preguntas, la función o la importancia de la enzima, ¿cierto? Entonces miremos, cuando tenemos una reacción, ¿sí? Cuando tenemos unos reactantes que van a generar un producto, es por lo general esa reacción entre ellos necesita un aporte de energía, ¿cierto? Si estoy hablando de síntesis de algún producto en especial, entonces normalmente, miren que aquí nos está diciendo energía de activación sin catalizador, o sea que si yo no tengo enzimas, voy a necesitar una energía mucho mayor para que suceda esta reacción que si me ayuda o que si tengo un complejo enzimático que está facilitando esa reacción. ¿Listo? Entonces ya la energía de activación en ese sistema disminuye, ¿cierto? Y como ustedes decían, ocurre mucho más rápido. No es lo mismo que una reacción pues esté sucediendo sin enzimas, porque por lo general podría darse, ¿cierto? Pero en una velocidad muy lenta. Y los sistemas vivos pues no tienen tiempo para esperar y para perder ahí como que, ay no, esa glucosa, espere que no se ha producido, no se ha degradado y no hay ATP. Entonces espere porque entonces no se muere la célula ahí esperando, ¿no? Entonces ese sería como ese objetivo principal o el objetivo en sí en el que, para el cual se necesitan o necesitan cumplir las enzimas, ¿sí? Bueno. Vamos a ver entonces, pues ya asociar todos esos conceptos que hemos visto con el metabolismo. Entonces, el metabolismo en general, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Es todo, como nos lo dice ahí, el conjunto de miles de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de una célula y esas reacciones son catalizadas por enzimas. ¿Listo? Entonces, dentro del metabolismo, ¿qué procesos tenemos? ¿Qué grupo, en qué se divide, digamos, el metabolismo?
Anabolismo y catabolismo. Catabolismo, exacto. Entonces está ya dentro de ese metabolismo hay dos formas de reacciones o dos agrupaciones de estas reacciones químicas que nos dicen acá, que son catabolismo o catabólicas y anabólicas. Esta gráfica solo la pongo como ejemplo para mostrar algunas de las rutas o vías metabólicas de la célula. ¿Sí? Entonces todo esto chiquitico que ven en cada grupo de cuadritos, todo esto así, representa, rutas metabólicas. Entonces, por ejemplo, del metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, a nivel de bacterias hay muchas oxidaciones, aquí no entiendo bien qué es lo que dice. Azúcares, el metabolismo de los carbohidratos también por acá, aminoácidos, bueno, etcétera, diferentes tipos de aminoácidos, ¿sí? Ahí saben que tenemos varios tipos de aminoácidos pues que necesitan ser metabolizados, etcétera, lípidos, proteínas, bien. Entonces son muchas vías y rutas metabólicas que tienen o que desarrollan las células y pues que en ese montón de rutas necesitan energía o están produciendo energía. ¿Listo? Bien. Bueno, esto ya lo dije. Las rutas o vías metabólicas es esa agrupación de las reacciones químicas en una serie ordenada. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de una vía o una ruta metabólica, pues es todo un proceso que se realiza de forma organizada, ordenada, de paso 1 o de A a B, de B a C, de C a D. Todos esos generación de productos a partir de ciertos reactivos que llevan un paso a paso, ¿no? Que llevan un orden en cuanto a la formación de cada uno de ellos, pues que no se va a saltar del producto A al producto Z de un solo salto, ¿no? Entonces todo debe ir como en orden y no se realiza pues si no existe los productos intermedios adecuados o las enzimas adecuadas, ¿sí? Entonces, si se acaba la enzima de una reacción en esa vía, no sucede, ¿no? Se detiene la ruta o la vía metabólica. Miremos acá. Esto es el ejemplo, pues, de diferentes o de dos rutas metabólicas. Entonces, por ejemplo, la ruta 1, tenemos unos reactivos. Inicia con un reactante inicial, que sería A. Tenemos unos intermediarios o reactantes intermediarios que se generan o que se originan con la ayuda de estas enzimas, ¿cierto? Entonces necesitamos de la enzima 1, la 2, la 3, la 4 y finalmente para obtener un producto final. Y podemos también tener el caso que haya una ruta metabólica asociada a esta primera ruta, ¿sí? Entonces, bueno, es que en la ruta del ácido tricarboxílico o de la glucosa, etcétera, la glucólisis, se genera este reactivo, este reactante por aquí, y a él se lo necesita por acá en esta ruta 2. Entonces, claro, de aquí actúa otra enzima, se generan otros productos intermedios o reactantes intermedios, perdón, para generar G. ¿Listo? Entonces, miren que no es solamente de A a E, sino que en su intermedio puede ser usado este tipo de reactantes para generar otros productos, ¿vale? En eso consisten esas rutas metabólicas que hay muchísimas en nuestro organismo. Bueno, esto lo van a leer más adelante, esto es para que lo estudien y ya es más o menos lo que acabo de mencionar. Miremos que dentro del metabolismo entonces ya llegamos al anabolismo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esas rutas con respecto a en qué consiste ese anabolismo.
Vamos a ver qué son reacciones químicas involucradas en síntesis. Recuerden esto, ¿sí? Síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Eso ustedes ya me lo mencionaron también. Se forman moléculas estructurales y funcionales. Entonces, dentro de ese anabolismo, pues vamos a ver todos los procesos de construcción de moléculas complejas, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de proteínas. ¿A partir de qué moléculas sencillas se sintetizan las proteínas? Chicos. En el anabolismo de la proteína, ¿qué sucede? ¿Qué pasa, chicos, en ese anabolismo de la proteína? Cuéntenme. Profe, permite un mejor crecimiento, una mejor estructura. Sí, pero no, ¿a partir de qué moléculas se están generando las proteínas? ¿Cuál es la molécula sencilla, como lo dice acá, para la formación de una proteína? La glucosa Los puede ser una. aminoácidos. Aminoácidos y glucosa. Ácidos, muy bien. Sí, los aminoácidos son esos ladrillitos que forman la proteína, ¿vale? Entonces, esos son un ejemplo, pues, de anabolismo. En el caso de la glucosa, ¿cuáles serían? ¿Cuándo se forman la glucosa, digámoslo así, de alguna manera? Pues, profe, yo lo que sé es que cuando nosotros ingerimos los alimentos, estos alimentos vienen con unas biomoléculas, que bueno, que pueden ser de carbohidratos, así, y que esas biomoléculas se degradan para generar unos polisacáridos, y así. Ajá. Y después, cuando ya está en la parte del estómago, ¿cómo decirlo? Se degrada aún más y de esa degradación del polisacárido se genera la glucosa. Uh-huh. Exacto, entonces hablando de nuestro cuerpo específicamente o del proceso en animales, esos compuestos chiquiticos que son en últimas compuestos carbonados de corticos, ¿cierto? De 3 o 4 moléculas de carbono, ¿cierto? Se pueden unir y formar ya un compuesto mayor, ¿sí? Pues ustedes saben que la glucosa tiene 6 carbonos, entonces podemos unir 2 moléculas de piruvato cuando hablamos del anabolismo de la glucosa. En nuestro cuerpo, pues estamos partiendo de compuestos sencillos que se van incorporando a una molécula mayor, ¿vale? Por ejemplo, en la fotosíntesis se genera glucosa, ¿sí? ¿Y a partir de qué moléculas se están generando glucosa en esa fotosíntesis? ¿El CO2? ¿Cómo? CO2. De CO2, excelente, muy bien, Steven. Entonces la planta toma CO2, va fijando o va agrupando esas moléculas de CO2 en diferentes reacciones y finalmente forma la glucosa, o ya después puede formar otros carbohidratos compuestos con diferentes cantidades de carbonos para sus propias estructuras, ¿no? Entonces recordemos que los carbohidratos no solamente son azúcares, sino también pueden ser estructurales. Entonces son cadenas largas, o los polisacáridos, que son cadenas muy largas de carbonos que van a cumplir funciones en la estructura de la planta, ¿vale? O de los organismos. Bueno, perfecto. Entonces tengan eso en mente. O sea, una preguntita, digamos, ¿me podría dar un ejemplo como así bien poquito? Es que no he logrado todavía como contextualizar
bien en el sistema qué es lo que genera el anabolismo. Ya tengo claro qué es, digamos, lo del concepto, pero digamos en el sistema no lo tengo claro como de pronto con un ejemplo, algo entendible así. ¿Qué Yo no tengo el entiendes? ejemplo de en sí de la fotosíntesis. ¿Cómo? El ejemplo en sí de la fotosíntesis. Pues sí, o sea, no sé qué otro ejemplo para que lo tengan un poco más sencillo, ¿no? Digamos que cuando tú ves en una planta de fotosíntesis, se toman moléculas de CO2, ¿sí? Que se unen también con la ayuda del agua y generan un compuesto o una molécula de glucosa. A ver, o la misma proteína, lo que te O acabo sea, de yo lo digo es como, digamos, en el cuerpo animal, digámoslo. Las proteínas, las proteínas es un ejemplo muy sencillo y muy claro cuando tú tienes varios aminoácidos que se están uniendo entre sí para formar un compuesto pues de un polipéptido, que pueden ser proteínas pequeñas, proteínas grandes o proteínas con varias subunidades. Entonces ese sería un ejemplo que estás construyendo, o cuando tienes almidones, ¿sí? Los almidones a partir también de moléculas pequeñas carbonatadas, incluso de la misma glucosa, se unen y forman ya compuestos mucho mayores como el El glucógeno, glucógeno. ¿sí? En el caso del glucógeno, tú sabes que el glucógeno es esa forma por medio de la cual se almacena la glucosa o la energía. Entonces, ese glucógeno es un compuesto muy grande donde hay varias moléculas de glucosa, ¿sí? Es una cadena muy larga de estas glucosas, de este polímero, forma un polímero, y de esa manera se está almacenando la energía. Entonces eso sería otro ejemplo de anabolismo, ¿sí? Entonces ahí te di 3 ejemplos, no sé si Listo, profe. Sí, digamos que ya me queda algo más claro. algo más claro. Si no te queda muy claro, consúltalo en la bibliografía, eso es importante para que ustedes tomen de otra manera ese conocimiento. No es solamente quedarse con lo que dice el profesor, sino que ya lo consultas, entonces vas a revisar en algún libro de biología cómo es el proceso de síntesis del glucógeno, ¿vale? Podemos dejarlo incluso como tareita para que lo consulten y en la próxima clase hacemos una revisión o lo metemos como en un juicecito o algo, porque es importante, si de pronto la fuente del docente no es suficiente, a veces uno entiende mejor leyendo las cosas. Pero es importante que les quede claro, ¿sí? Es un concepto muy básico que si de pronto no lo entendemos, ya después no vamos a entender más cosas complejas. Entonces, esos son los ejemplos que te doy, son ejemplos en el cuerpo. Como te decía, por ejemplo, las plantas también. Las plantas producen almidones, las plantas producen la quitina, que ya es un complejo o unos polímeros estructurales, ¿sí? Que se forman a partir de pentosas, hexosas, que son compuestos cíclicos de carbonos y dan estructura a las diferentes formas de los organismos, en plantas principalmente. ¿Listo? Bien. Pero muy bueno que pidan entender bien, porque si no de pronto se quedan con las dudas. Listo. Gracias, profe. Perfecto. Vamos a ver entonces, a ver en dónde íbamos, en el catabolismo, ¿cierto? Ya habíamos hecho, perdón, es que aquí no veo bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me fui? Catabolismo. Entonces, en este tipo de reacciones ya estamos hablando en la degradación de moléculas complejas. Entonces, miren que en el cuerpo se dan las dos vías. Digamos que una misma vía de síntesis en la forma opuesta puede ser una vía de degradación, ¿sí? Entonces, así como se construye, pues igualmente se degrada por acción de otras enzimas, lógicamente, pero yo puedo estar degradando esas mismas moléculas en sus formas iniciales o en sus formas básicas.
¿vale? Entonces ya vamos de lo macro a lo micro o a lo sencillo, moléculas grandes, complejas, que se convierten en moléculas sencillas, ¿sí? Entonces, este proceso de catabolismo lo estamos haciendo, o los seres vivos lo hacen, para obtener energía, ¿sí? Y esa energía, pues, después se va a usar en el anabolismo. Por ejemplo, ¿cómo creen que dentro de los ejemplos que les di, cómo se estaría o para qué se estaría dando el anabolismo? Digamos que en el glucógeno. Hablando del glucógeno. Para la obtención de energía, ¿no? O sea, ¿Para qué? para la obtención de energía. Perfecto. O sea, de alguna manera se destruye el glucógeno y al destruirse, pues, digámoslo de esa manera, se obtendrá la energía que éste almacena. Pero entonces, ¿ese glucógeno en qué se transforma para después ir a producir energía directa? ATP. No. O sea, yo tengo esa molécula grande de glucógeno. ¿Será que él puede ir así todo ese montón tiene que transformarse en una glucosa. En la glucosa, exactamente. Entonces, no es que salga toda esa molécula grandotota a ser degradada directamente, sino que, claro, primero tiene que ser cortados, digámoslo así, o eliminados ciertos enlaces, los enlaces peptídicos, para que se queden libres, por decirlo así, las glucosas. En sí el glucógeno son como la reserva, ¿no? O sea, no es, para que no queden las glucosas sueltas, se ponen en una molécula más grande y se queda como reserva para cuando ya se vaya a usar. Sí, exactamente, es una reserva, es un compuesto de reserva para después descomponer y generar glucosa, que es como ese componente ya básico para la producción de energía, ¿sí? Entonces, imaginémonos eso en nuestro cuerpo. Cuando necesitamos energía rápida, pues necesitamos acudir a esas reservas de glucógeno. Y ya cuando se acaba ese glucógeno, pues ahí sí tenemos que acudir a ¿qué otro compuesto? ¿A dónde vamos a buscar si no hay glucógeno? ¿Energía? ¿Dónde se imagina? ¿Esas son las proteínas? No, antes de la proteína. Los polipéptidos. ¿Ustedes? Ok, dime. ¿Los polipéptidos? No. Polipéptidos, no. ¿Los glicosídicos? No. Cuando uno tiene mucha energía almacenada. ¿Grasa? ¿Cómo? ¿La grasa? Las grasas. Muy bien. Hay un metabolismo que es el de las grasas. Ahí no vamos a acudir a ninguna forma glucosídica, pues, pero en el metabolismo de las grasas también se genera energía, ¿sí? Entonces, cuando ya no hay carbohidratos y no hay glucógeno, vamos a acudir a las grasas para también en ese catabolismo generar moléculas de energía, ¿vale? O pues ATP, etcétera, pero eso es otra forma de degradación hacia moléculas más sencillas y generación de energía. ¿Listo? Bien. Aquí es solo una representación de ese metabolismo. En cuanto al anabolismo, miren que hay pues la unión de moléculas simples y en el catabolismo pues es la separación o la descomposición de una molécula compleja en sus partes o en sus componentes, ¿sí? Y la liberación por una parte de ATP y el requerimiento por este otro lado de energía. Simplemente como un esquema ahí muy sencillito. Vamos a ver entonces un poquito más sobre la regulación o esas enzimas, cómo están actuando en esos procesos metabólicos, ¿vale? Entonces vamos a ver que existe una inhibición enzimática por competición. ¿Qué querrá decir esa inhibición por competición? ¿Qué se imaginan y si leen lo que dice ahí?
que compiten para inhibir algo. Compiten para inhibir. Bueno, pero entonces, ya es como que hay dos, por ejemplo, dos enzimas diferentes, pero por decirlo así, solamente hay un espacio al cual ellas pueden acceder, entonces compiten como para tener esta disponibilidad. pero ahí no hay dos enzimas distintas. Ahí de pronto hay dos cosas que son diferentes que no es la enzima. ¿Qué puede ser? Es una sola enzima, pero hay dos formas de qué. ¿Qué le dice acá? El sustrato, ¿no? El sustrato. Sustratos, ojo. El sustrato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay dos sustratos similares y llegan a la enzima? ¿Compiten por el mismo sitio? Compiten por el mismo sitio, ¿cierto? Ese sitio activo, recordemos esto. Y entonces el sitio activo normalmente solo debería solamente reconocer un sustrato, ¿sí? Pero hay ciertas moléculas, ¿sí? Que imitan o que se asemejan a esos sustratos y se unen a ese sitio activo de las enzimas. Entonces, cuando esos otros sustratos se unen a ese sitio activo, pues ya ocupa a la enzima y ella, listo, quedó ahí ocupadita y no pudo reaccionar con su sustrato original. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, viéndolo de manera general, es una competición por ese sitio activo. ¿Sí? Entonces, normalmente, como les decía, solo hay un sustrato, pero si muchas veces esto se usa para inhibir reacciones, ¿sí? Entonces, o se inhiben reacciones por la presencia de algunas toxinas o de algunos compuestos externos que asemejan esos sustratos de la enzima y se compite por ese sitio activo, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una inhibición por competición, ¿vale? ¿Qué sucede? Miremoslo aquí un poquito más gráfico. Cuando tenemos un sustrato normal que llegaría a su sitio activo, ¿sí? La enzima pues lo recibe normal acá y pues se genera la reacción. Pero si llega otro sustrato, mire que también cabe en este sitio, ¿sí? No tiene la misma forma, pero, o sea, no es el mismo de acá, pero sí cabe y puede llegar a ocupar el espacio de ese otro sustrato, entonces se bloquea la entrada, ¿sí? Del otro compuesto y pues no hay reacción, ¿sí? Entonces ahí se están bloqueando ciertas reacciones químicas dentro de la célula porque no puede funcionar la enzima. ¿Sí? Entonces esa es una forma de inhibir las enzimas. Y vamos a ver muchos ejemplos o muchos casos, por ejemplo, a nivel de impulsos nerviosos. Suele suceder esto cuando muchas veces cuando para la acción en la acción de los insecticidas, por poner un ejemplo, ¿sí? Una forma en la que actúan los insecticidas es bloqueando estas reacciones enzimáticas y en ese caso pues se crean moléculas similares a este sustrato natural, ¿sí? de la reacción para que desencadenaría una reacción de tipo nerviosa porque muchos reaccionan en procesos nerviosos del sistema nervioso. Entonces se bloquea y ya ahí ocurre un paro respiratorio o una superexcitación de los tejidos, entonces pues se muere el individuo, el insecto en este caso, o si igual si es un animal, sucede este tipo de bloqueos, ¿no? Bueno, hay una inhibición, señora. Una pregunta de la imagen anterior, qué pena. El huequito que aparece en el lado derecho de la enzima significa que, perdón.
En el lado que es el sitio inhibidor de no competitivo. Ah, ok. No, hay muchas enzimas que tienen unos sitios inhibidores que no ocupan el sitio activo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita, y se llama, tiene otro nombre, un bloqueo alostérico o una regulación alostérica, ¿listo? Entonces hay algunas enzimas que tienen unos espacios en donde si llega un compuesto que se conecta en esa zona, pues también hay una forma de inhibición que no es igual a esta que estamos viendo acá, pero son sitios que inhiben por no competición y que es otro tipo, ¿no? No voy a hablar de él aquí en esta parte para que no se confundan, pero son sitios alostéricos que producen otro tipo de inhibición, ¿vale? Para especificar la pregunta. Muy bien. Listo, entonces vamos a mirar la inhibición no competitiva, que ya sería un poco más a lo que la gráfica que les estaba explicando. Entonces es cuando hay una sustancia que no es el sustrato de esa enzima y se une al inhibidor o a un sitio no competitivo, ¿sí? Entonces es relacionado a lo que les acabo de decir. Al unirse esa sustancia al sitio no competitivo, pues hay un cambio en esa enzima y ya es incapaz de realizar la reacción. Entonces aquí vamos a mirar el caso, ¿sí? Ese sitio que aparecía también acá, ¿cierto? Que me estaban preguntando, pues de alguna manera hace referencia, se puede mostrar aquí. Entonces, miren que cuando se une esta molécula en este sitio, también la enzima cambia de forma, ¿sí? Se alteran, digamos, esta organización molecular de la enzima y ya no es posible acoplarse al sustrato normal, ¿cierto? Entonces ya no puede realizar esa función. Y ese tipo de regulación no competitiva, pues se puede denominar también una interacción alostérica, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Las enzimas que tienen dos sitios de unión, el sitio activo, normalmente las enzimas, quiere decir, tienen dos sitios de unión, un sitio activo donde se une el sustrato normalmente y un sitio de regulación que es este sitio alostérico y donde hay una segunda molécula que puede estar regulando esa actividad enzimática, ¿sí? Y se denomina un efector alostérico, ¿sí? Una molécula que se une a ese sitio alostérico, que es ese sitio no competitivo, que regula la actividad enzimática, ¿sí? Bien. Este tipo de uniones pues son reversibles, no es que ahí se unió y la cambió y no volvió a funcionar, sino que se puede revertir, o sea que en el momento en que esta molécula efector alostérico se desprende de la enzima, pues quiere decir que vuelve a estar activa, ¿no? Ella puede volverse a activar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? La enzima sin este inhibidor alostérico, pues está bien, actúa con el sustrato, pero cuando llegan estos inhibidores, pues cambia su sitio activo de forma y ya no recibe al sustrato, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, se está inactivando esa enzima y a esto se le denomina inhibición alostérica o interacciones alostéricas, ¿listo? Esto se ve de pronto en los procesos biológicos cuando una sustancia o cuando hay un producto, ¿sí? Que se está generando en altas cantidades, llega y se autorregula un sistema, ¿sí? Se puede autorregular un sistema por la presencia de algunas moléculas o de gran cantidades de ciertas moléculas que están presentes en esa vía metabólica y pueden estar autorregulando la función de una enzima, ¿sí? Eso se puede dar. Bien, regulación. Hay una inhibición por retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, cuando la enzima se bloquea
por muchas cantidades de un producto final específico, ¿sí? Entonces, si de pronto yo estoy produciendo una hormona en particular y ya es suficiente, ¿sí? Ya hay mucha de esa hormona en el medio, ya mi célula no necesita más, entonces esa misma cantidad de hormonas van a inhibir esa ruta metabólica, ¿sí? Entonces ya no se produce no se genera ese producto, no se elabora, y entonces vuelven las concentraciones al nivel natural, o se termina de usar ese producto y vuelve a arrancar nuevamente la vía, ¿cierto? Pues porque el cuerpo no necesita perder energía produciendo algo que no va a usar, ¿sí? Entonces él mismo se regula y entonces dice, bueno, se produjo harta, bueno, algún compuesto, un metabolito, lo que necesite. Entonces, si ya hay mucho en el medio, pues ella tiene esa autorregulación. Bien, la retroalimentación negativa, por ejemplo, en este caso, se está produciendo este tipo de compuestos de la treonina, ¿sí? Que es el reactante inicial, va a atravesar varios procesos que son diferentes, que se transforman en diferentes intermediarios, llegando a la isoleucina. Entonces, cuando este producto final está en altas proporciones, pues entonces llega a esos sitios alostéricos y regula la actividad enzimática. Puede ser de esta primera enzima, o puede ser de esta segunda, o puede ser de esta tercera. Principalmente pues se hace en la primera del ciclo, porque pues no necesita ningún otro producto o ninguna otra, perder energía, digámoslo así, transformándose aquí, si ya no necesito esto, ¿vale? Entonces ese sería como un ejemplo, lo que yo les decía, ese mismo producto está inhibiendo esa cantidad, esa enzima específicamente, porque él se está uniendo directamente a ese sitio alostérico, digámoslo así, teniendo en cuenta que hay grandes cantidades ya desarrolladas en el medio, ¿no? En ese medio celular. Bueno, control de los niveles de enzimas. Entonces, se controla mediante el cambio en la velocidad de síntesis y degradación de las enzimas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos en el caso de esta bacteria, la Escherichia coli, existe la presencia de este compuesto que es la galactosa. Entonces, esta bacteria tiene este compuesto en el medio, y entonces de esa manera se activan los niveles o la síntesis de una enzima que es beta-galactosidasa, ¿sí? ¿Qué sucede o a qué hace referencia esto? Esa bacteria en especial tiene la cualidad de metabolizar la lactosa, pero si no existe lactosa para metabolizar, pues no lo hace, ¿cierto? Y entonces ella no va a producir una enzima que no necesita, ¿sí? Entonces solamente cuando existe la lactosa en el medio, ella dice, bueno, yo necesito hacer metabolismo de lactosa, entonces voy a generar mis enzimas necesarias para hacerlo, ¿sí? Mientras ella no esté en presencia de estos compuestos, o este compuesto específicamente, pues no necesita hacer ese tipo de proceso, ¿sí? Este tipo de organismos o de procesos, en el caso de diferentes organismos se llama o se denominan procesos facultativos, ¿sí? Que es donde se crean ciertos compuestos teniendo en cuenta la demanda o la necesidad, pero el organismo tiene la facultad de estos así no siempre estén presentes en el medio, ¿vale? Entonces digamos que ese es dentro de la naturaleza, pues, o no sé si con ustedes miramos un poco sobre esos organismos que crecen con oxígeno, etcétera, que tienen la capacidad de generar cierto tipo de reacciones,
pero si no lo necesitan, pues no lo hacen. Y tampoco van a estar presentes las enzimas para hacerlo, ¿no? No las van a sintetizar. Profe, ¿Sí? una preguntita, pues también sería un ejemplo, como por ejemplo cuando partimos la papa y la dejamos, no sé, en ambiente, y ya después al ratico cuando vamos a ver la papa ya está pardeada, ya de pronto las enzimas. Pues ese es un proceso de oxidación, ¿cierto? Ese es un proceso de oxidación que sufren pues esos compuestos. Entonces de pronto no sea directamente relacionado, ¿sí? Porque es un proceso que ocurre natural cuando tú dejas algún, pues en este caso el ejemplo que me das es la papa, o por ejemplo la manzana, cuando uno la parte y la deja por ahí se oxida, pues actúan ciertos compuestos, pero no es el hecho de que sea algo inducido, ¿no? Como que el mismo, o sea, que se generen enzimas inmediatamente para ocasionar este evento, ¿no? Este proceso en particular. Más que todo se da como en esos procesos metabólicos de reacciones para generar o transformar un compuesto a nivel celular, ¿sí? Que se necesitan ya enzimas específicas, entonces es más por ese lado, ¿sí? Vaya. Vale, listo. Regulación, bueno, el control de la accesibilidad a los sustratos. Por ejemplo, cuando hablamos también en cuanto a reacciones opuestas, ¿sí? Que se generan en diferentes compartimientos celulares o como lo dice acá, en regiones separadas dentro de células. Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos, que se degradan en mitocondria y se sintetizan en citoplasma. ¿Sí? Entonces, sería algo o muchas veces en estos procesos, pues la célula hace sus procesos inversos u opuestos en diferentes sitios, porque pues no puede estar degradando algo que está produciendo, ¿no? Entonces, cuando ella necesita pues algún compuesto en particular, por lo general trata o se ven en estos casos o en estos ejemplos que en ciertas organelas o en ciertos sitios celulares pues se hace un proceso y en otro pues ya se puede hacer el proceso contrario, ¿cierto? Dependiendo lo que necesite la célula. Entonces a eso se refiere en cuanto a ese control o regulación de la actividad enzimática, teniendo en cuenta la accesibilidad del sustrato, ¿sí? Entonces, si la célula, pues, no necesita hacer un proceso, pues tampoco le va a poner ahí los compuestos para que lo haga, ¿no? Como de pronto en la síntesis de ciertos aminoácidos o de ciertas proteínas, pues entonces las proteínas cuando necesitan de algún aminoácido específico, pues se puede estar generando en algunas células específicas, en algunos compartimentos específicos, que no vaya pues a estar descomponiendo inmediatamente la proteína que estoy formando. ¿Listo? Es como en ese sentido. Y aquí les tengo como este esquema donde representan los dos mecanismos, los dos tipos de metabolismo, tanto el anabolismo como el catabolismo. ¿Listo? Entonces miremos aquí varios ejemplos puntuales. Hablamos de anabolismo cuando tenemos unas moléculas precursoras, como ya lo decía, en el caso de los aminoácidos, de los azúcares, ácidos grasos, bases nitrogenadas, perdón, se transforman en moléculas mucho mayores. En el caso de las bases nitrogenadas, ¿en qué creen que se transforman? ¿Cuáles son los precursores? ¿De qué son precursores esas bases nitrogenadas? Ácidos nucleicos, ¿no? Perfecto, de los ácidos nucleicos. Y en ese sentido, pues las demás ácidos grasos, pues de lípidos, polisacáridos y proteínas. Digamos que esas son las macromoléculas por excelencia de la célula. Y y en el caso del catabolismo, pues esas nutrientes o macromoléculas se pueden descomponer
para formar ya otro tipo de productos que son mucho más sencillos y se genera energía. Entonces aquí estamos viendo la representación de la energía química que por medio de procesos de óxido-reducción, que lo van a buscar ustedes en sus casitas, se forma energía y se forman moléculas precursoras de energía. Entonces sale energía, se usa energía, sale energía, se usa energía. ¿Listo? Entonces eso es lo que funciona o se lleva a cabo en esos procesos de anabolismo y catabolismo. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar hasta ahí la clase. Ya con esto terminamos el tema del metabolismo y energía a nivel de los microorganismos. Aquí simplemente esta diapositiva la puse porque representa el ATP y es esa forma molecular de energía. Listo, chicos, entonces vamos a terminar la clase. ¿Alguna pregunta, dudas? Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. ¿Listo? Voy a revisar el próximo tema y les dejo una lecturita para que Profe, una preguntita. ¿Sí? Nosotros nos vemos en el laboratorio después de la Semana Santa, ¿cierto? Es el sábado. Nos vemos el grupo 3 y 4. Ay, no, porque... Ay, no sé. Creo que es este fin de semana, ¿no? Espera, miramos. Sí, profe, tengo esa duda también, si la práctica es para este fin de semana o para después de Semana Santa. No, vamos a mirar las fechas. Espérenme un momentico, miro la fecha. Hoy estamos a 23 de marzo. Teoría, no hay, ¿qué tal están? No, volvemos a ver teoría el 6 de abril. Revisen su calendario. Ahí dice que el 6 de abril tenemos una clase de teoría, ¿vale? No, profe, pero yo digo es laboratorio. No, sí, pero en la práctica. No, pero pues en el calendario no se los puse. Si me hago entender, miren, les comparto. No hay. Voy a compartir el calendario. Entonces acá, ustedes guíense por este calendario. Entonces, ¿qué les dice? Hoy estamos viendo esta clase. Este sábado no hay laboratorio. Llega Semana Santa y vemos teoría el 6, ¿vale? El 6 de abril vamos a una clase de teoría, o sea, sería el próximo martes siguiente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos. Feliz noche. Que estén bien. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, feliz noche.